Buenos días, compañeros del grupo EE, somos el equipo 5 y hoy les daremos la clase del sistema de control interno con base en el sistema contable. Primeramente, el capítulo se va a dividir en dos fragmentos, que sería primero hablar acerca de los componentes del sistema contable y posterior a ello mencionar las acciones de control aplicable a las operaciones que se registran en cada cuenta contable. Para empezar, hablaremos acerca de los componentes del sistema contable. Estos se desprenden en 5 componentes. Primero sería el catálogo de cuentas, seguido del instructivo para el manejo de cuentas, después seguiría la guía de contabilización, después el paquete de estados financieros y finalmente el catálogo de formas que inciden en el sistema contable. Primeramente, el libro nos dice que el catálogo de cuentas es una relación ordenada y pormenorizada de las cuentas contables necesarias para registrar las transacciones financieras realizadas por una entidad económica. Esto quiere decir que el catálogo de cuentas representa la columna vertebral de todo sistema contable. Por tal razón, su diseño y conformación debe ser estrictamente pegado a las necesidades de la entidad y de la información contable y financiera a proporcionar. Por otro lado, tenemos el instructivo de manejo de cuentas. En ese se encuentra la descripción de los conceptos de movimientos de cargo y abono de cada operación y su registro contable inherente. Además, lo que representa el saldo de cada cuenta que forma parte del catálogo y los registros auxiliares de apoyo. El instructivo para el manejo de cuentas describe qué representa el saldo de cada cuenta contable, así como los registros auxiliares que desglosan o detallan ese saldo, y cada tipo de operación a registrar con su correspondiente documentación de soporte y el asiento contable a efectuar, tanto de cargo como de abono. Además, como tercer componente, estaría la guía de contabilización. Este es el documento que consigna el procedimiento de registro contable de un conjunto integrado de operaciones interrelacionadas. Es decir, es un instrumento que ayuda a homogeneizar procedimientos de registro, a unificar criterios y, lo más importante, evita que el contador de la entidad se convierta en un elemento indispensable en virtud de ser el único que conoce los procedimientos de registro contable. Como cuarto componente tenemos el paquete de estados financieros. Este es el conjunto de documentos que muestran la situación financiera de la entidad a una fecha dada y el resultado integral de operación o de actividades por un periodo determinado. Por tanto, este fortalece el sistema de control interno con base en el sistema contable. El paquete de estados financieros estará integrado enunciativamente por los siguientes estados financieros básicos, que primeramente sería el balance general, seguido del estado de resultado integral y estado de actividades. Después seguiría el estado de cambios en el capital contable y finalmente el estado de flujo de efectivo y estado de cambios en la situación financiera. Como último componente sería el catálogo de formas que inciden en el sistema contable. Estos son los formatos que se utilizan como soporte y para dar efecto al proceso contable, administrativo y operativo en su conjunto. Cada forma deberá permitir identificar lo siguiente, que sería el nombre con el que se identifica, por ejemplo ya sea factura, remisión, póliza, entre otros, también el propósito, así como quién lo formula, qué lo origina, qué origina, la periodicidad, los volúmenes, desde cuándo está en vigor y uso y destino de la información contenida en cada tanto. Ahora bien, pasaremos con la segunda parte del capítulo, que son las acciones de control aplicables a las operaciones que se registran en cada cuenta contable. En ese punto veremos el proceso de acciones de control de alrededor de 81 cuentas contables, es decir, veremos el proceso de cada recuadro morado que se puede observar en la pantalla. Fondo fijo de caja. Para realizar entregas de efectivo debe existir una autorización previa del funcionario responsable y la adecuada comprobación de las erogaciones correspondientes. Antes de pagar cualquier comprobante, se debe hacer una revisión sobre el cumplimiento de requisitos fiscales y administrativos. Establecer un máximo para pagos individuales. Los comprobantes se deben cancelar con un sello fechador de pago en el momento de efectuar el pago. Codificar contablemente los comprobantes e identificar mediante nombre, firma y fecha al responsable que efectuó el gasto. Prohibir el uso de los fondos de caja para cambiar cheques de funcionarios, empleados, clientes o proveedores. En los casos de anticipos por gastos con dinero de fondo fijo, se debe precisar el tiempo en el que se efectuó tal gasto, pasado el cual, si este no ha sido realizado, solicitar la devolución inmediata del dinero. El procedimiento para la reposición de fondo debe ser lo suficientemente ágil como para evitar exceso de fondos ociosos o falta de efectivo para cubrir una emergencia. Los cheques de reembolso o pago vía transferencia electrónica deben ser expedidos a favor de la persona encargada del fondo fijo. Efectuar arqueos periódicos y sorpresivos para impedir que se mezcle o se disponga de efectivo de otros fondos o de los ingresos entrantes para cubrir faltantes. Es necesario segregar las funciones de custodia y manejo de fondos de las autorizaciones de pago y registros contables. Debe afianzarse a todos aquellos empleados que manejen fondos.
La suma de todos los fondos fijos asignados debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Efectivo y equivalentes de efectivo. Las acciones de control aplicables a la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo son las mismas referidas del capítulo 6, Sistema de control interno con base en el proceso de caja y bancos. Inversiones y valores. Las operaciones que se realicen con valores deben ser autorizadas por escrito por la alta administración, dirección general, gerencia u otro funcionario debidamente facultado para ello. Los valores que por su naturaleza sean nominativos deben adquirirse a nombre de la entidad o estar endosados a favor de esta. Depositar los valores en la caja fuerte, en algún banco u otra institución que físicamente ofrezca seguridad. Se debe hacer un recuento periódico y sorpresivo de los valores. Cuando las inversiones se realicen con la intermediación de una casa de bolsa u otro intermediario financiero, se debe ejercer una vigorosa vigilancia o monitoreo de los movimientos financieros que estos realizan en nombre o por cuenta de la entidad. Los ingresos por rendimientos provenientes de valor se deben de registrar en la fecha en la que sucedieron, aun cuando no hayan sido cobrados. Estar siempre pendiente de la redención de cupones por dividendos. Los valores deben ser registrados en el balance a su costo de adquisición o a su valor de mercado en el que sea más bajo. A efecto de una correcta presentación de balance general, aquellas porciones de inversiones y valores cuya recuperación sea más de un año habrá de ser transferida a otro activo e inversiones y valores a largo plazo. Afianzar a todos aquellos empleados que manejen valores. La suma de los valores e inversiones debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. IVA acreditable. El área de finanzas de la entidad debe vigilar que las facturas o recibos de sus proveedores de bienes y servicios muestren el IVA repercutido. Se debe acreditar en las primeras oportunidades el IVA trasladado en los pagos que se hagan en las autoridades fiscales. Se requieren controles auxiliares y un adecuado conocimiento de la ley del impuesto al valor agregado para aprovechar los eventuales beneficios de esta, en especial los acreditamientos a que se tiene derecho. En material de control, tanto en entradas como en devoluciones de mercancías o materias primas, es aplicable lo expuesto en ambas cuentas de inventarios. Cuentas por cobrar a clientes. Es imprescindible diseñar las políticas adecuadas para el otorgamiento de líneas de crédito. El otorgamiento o autorización de un crédito deben efectuarlo los funcionarios debidamente autorizados. Las políticas de cobranza deben de considerar en su diseño y establecimiento el giro de la entidad de las condiciones de mercado. Las rebajas, descuentos y devoluciones deben concederse al amparo de sólidas políticas autorizadas por escrito. Deben aprovecharse tanto como sea posible el uso de los formularios multicopia para que cada tanto tenga el mismo origen y sirva para propósitos diversos. A efectos de una pronta recuperación de la cartera, la mercancía vendida o los servicios prestados deben facturarse lo más pronto posible, de preferencia el mismo día en que se efectuó la transacción o más tardar al día siguiente. Siempre que sea posible, se debe utilizar todo recurso legítimo para obtener el pago por parte del cliente. Se deben establecer ágiles sistemas de cobranza para que éste sea realizada a la brevedad. No deben remitir o entregar a los clientes facturas que no hayan sido pagadas. Se debe evitar que los vendedores de la entidad efectúen labores de cobranza. En caso de que las necesidades de operación no permitan aplicar esta regla, es necesario vigilar que los depósitos o entregas de dinero cobrado se hagan a la brevedad. Establecer los controles adicionales que las circunstancias requieran. Efectuarse arqueos periódicos y sorpresivos a las personas que manejan la documentación de soportes de la cuenta por cobrar a clientes. No se deben incluir en las cuentas por cobrar a clientes conceptos que no sean originados en operaciones de venta de mercancías o servicios. Deben enviarse periódicamente estados de cuenta a los clientes. Esto de cerciorarse de que las cuentas que contablemente aparezcan pendientes de cobro sean reconocidas por los deudores. Este procedimiento sirve además para verificar que los pagos realizados por los clientes hayan sido recibidos y registrados. Debe prepararse mensualmente un reporte de antigüedad de saldos que muestren del comportamiento de los clientes, en especial los morosos. En caso de que sean relevantes, los saldos acreedores del cliente por concepto de anticipados recibidos, devoluciones, rebajas o descuentos concedidos, estos deben ser transferidos a la cuenta de anticipos de clientes para efectos de su presentación al balance general. Las cuentas por cobrar a clientes, cuya recuperación vaya a suceder después de un año de la fecha de balance, deben ser clasificadas en otro activo, cuentas por cobrar a largo plazo. Las notas de crédito siempre deben ser soportadas por la documentación correspondiente y ser autorizadas por un funcionario responsable.
Cualquier cancelación de venta debe estar soportada con la factura original correspondiente y la documentación relativa en la cual consta la devolución de mercancía. Las cuentas canceladas por incobrables deben ser autorizadas por la alta administración, además deben cumplir requisitos de deducibilidad fiscal. Debe llevarse un registro en cuentas de orden de las cuentas incobrables ya canceladas. Cualquier gravamen que pese sobre las cuentas por cobrar a clientes debe ser claramente explicado vía notas a los estados financieros, a fin de evitar excesos o defectos en saldos para efectos de su presentación en los estados financieros. Los cortes de venta deben ser congruentes con los de cuentas por cobrar a clientes. Para una correcta presentación en el balance general, aquellas porciones de cuentas por cobrar a clientes cuya recuperación sea más de un año habrán de ser transferidas a otro activo, cuentas por cobrar a largo plazo. Se debe afianzar a todo personal que interviene en la función de cuentas por cobrar. Mensualmente se debe confrontar contra el libro mayor la suma de los auxiliares de clientes. En caso de discrepancia, se debe hacer de inmediato las averiguaciones y aclaraciones a que haya lugar. Cuentas por cobrar a clientes en dólares. Cuando la entidad realiza muchas transacciones en moneda extranjera, es necesario apegarse a criterios contables aplicables a esta cuenta, la cual cambiará su denominación atendiendo el tipo de moneda extranjera a registrar, por ejemplo, cuentas por cobrar a clientes euros, cuentas complementaria euros. El apego a los criterios contables aplicables permite que la entidad conozca el número de unidades de moneda extranjera que tiene que cobrar, la actualización por procedimiento de este activo en moneda extranjera al cierre del mes o del ejercicio. En general, son aplicables las mismas acciones de control interno contempladas a la cuenta por cobrar a clientes. Documentos por cobrar. Los documentos por cobrar deben ser nominativos a favor de la entidad. Los documentos por cobrar deben ser salvaguardados fiscalmente. Es indispensable verificar el origen de los documentos por cobrar para evitar que con un nuevo documento se cobran cuentas por cobrar atrasadas y cuyas probabilidades de cobro sean dudosas. Es necesario identificar los documentos por cobrar con un número clave de control, por ejemplo, número de cliente, número de operación, número consecutivo, etc. Deben establecerse registros especiales para el control de documentos recibidos como la garantía colateral. Las facturas, remisiones o recibos aceptados como garantía colateral de documentos por cobrar deben ser conservados hasta que el documento que les es relativo esté totalmente pagado. Los documentos entregados para trámite de cobro y que no fueron liquidados por los deudores deben devolverse de inmediato al responsable de la custodia de esta cartera. Los documentos que se entreguen a terceras personas para su cobro judicial o extrajudicial deben ampararse por un comprobante de recepción y reflejar adecuadamente esta situación en la contabilidad. Por ejemplo, a través de una cuenta que se llame documentos en procuración. Cuando se establezca la política de recibir pagos parciales a cuenta de documentos, se deberá llevar un registro de estos pagos y expedir invariablemente recibos oficiales de las entidades prenumerados. Deben efectuarse arqueos periódicos y sorpresivos a la persona que maneja los documentos por cobrar. En aquellos casos en que la entidad cobre intereses sobre adeudos documentados, debe verificar el ingreso a caja y la correcta oportuna contabilización de cada transacción. Se debe confirmar periódicamente con los deudores los saldos documentados a su cargo. Afianzar al personal que tiene acceso al manejo de los documentos por cobrar. Para una correcta presentación en el balance general, aquellas porciones de documentos por cobrar a clientes cuya recuperación sea más de un año habrán de ser transferidas a otro activo, documentos por cobrar a largo plazo. Elaborar registros auxiliares de documentos por cobrar. Mensualmente se debe confrontar contra el libro mayor la suma de los registros auxiliares de documentos por cobrar. En caso de discrepancia, de inmediato se deben hacer las averiguaciones y aclaraciones a que haya lugar. Inventario de mercancías. Se debe llevar un sistema de inventarios perpetuos por ser el que mayor ventajas ofrece en material de control. El inventario de mercancías debe estar bajo la custodia de un responsable debidamente autorizado. Con respecto a la recepción de mercancías, vigilar que se cumpla con las siguientes fases de su ciclo. El departamento de compras debe notificar al departamento de almacén que se ha emitido una orden de compra. Entrega de la mercancía por parte del transportista al responsable del almacén. Conteo de las cantidades recibidas. Inspección de las mercancías recibidas. Recepción de las mercancías por parte de responsables del almacén. Reporte de resultados de la recepción del departamento de cuentas por pagar y otras áreas interesadas de la entidad. Con respecto al almacenamiento de mercancías, tener en cuenta el ciclo siguiente. Determinar el tipo de mercancías y cantidad de ellas para decidir cómo se van a acomodar y mover dentro del almacén. Acomodar y salvaguardar adecuadamente las mercancías. Almacenar las partidas voluminosas en las áreas más remotas.
Apilamiento adecuado. Uso eficiente de anaqueles, estantes y depósitos. Prever necesidades de pasillos. Prever la flexibilidad para variaciones de los niveles de inventarios de determinadas partidas. Empleo de convoy o carros sobre rieles. Clara identificación de localizadores. Distribución de mercancías bajo requerimiento específico. Los inventarios de mercancía deben estar convenientemente protegidos contra deterioros físicos y condiciones climatológicas. Ejercer prioridades de control en función del valor de las mercancías, es decir, a mayor valor, mayor control. Implementar medidas de seguridad contra robo, incendio, etc. Establecer medidas de control sobre aquellas mercancías que se encuentren en poder de terceras personas, como depósito, consignación, comodato o garantía. Efectuar revisiones periódicas y sorpresivas. La salida de mercancías del almacén debe estar siempre amparada por requisición autorizada o por una nota de embarque. Los almacenistas deben rendir un informe sobre los artículos que tengan poco movimiento o cuya existencia sea excesiva. Debe existir control sobre los artículos que se consideran obsoletos o que por otra causa hayan sido dados de baja en los libros y que físicamente se encuentren en el almacén. Se debe requerir la aprobación de la alta administración o de alguna de otras personas facultada para disponer de mercancías obsoletas. Considerar los requerimientos fiscales para deducir de los ingresos de la entidad, según disposiciones fiscales aplicables, las mercancías dadas de baja por obsolencia o mal estado. Con respecto a la toma y evaluación de los inventarios físicos de mercancías, debe practicarse un inventario físico de mercancías por lo menos una vez al año, o sobre una base rotatoria periódica. En ambos casos se requiere una adecuada planeación. Las diferencias que se determinen deben ser ajustadas en libros, previa aclaración de las mismas. Durante los inventarios se debe separar físicamente la mercancía propiedad de terceros. Identificar los artículos que deben ser dados de baja por obsolencia o mal estado. Cuidar que los precios base para evaluación se apliquen y transcriban correctamente. Verificar cuando menos 2 veces los cálculos aritmétricos. Prestar especial atención a los cortes de movimientos, en especial los relacionados con las compras y las ventas, y las actividades accesorias de estas. Deben tomarse en cuenta los inventarios en poder de terceras personas, como depósito, consignación, comodato o garantía. No olvidar la base de evaluación, costo o valor de mercado, el que sea más bajo. Homogeneizar tanto las bases para evaluar los inventarios como aquellas para determinar el costo de ventas y que las mismas se apliquen de manera consistente en relación con los periodos o ejercicios anteriores. Esto incluye la consistencia en la aplicación del sistema de contabilidad de costos, cuando este sea el caso. Para un mejor control de las partidas que lo integran, los registros contables deben contar con información tanto de cantidades como de valores. Se debe afianzar al personal que maneja el inventario de mercancías. La suma del inventario de mercancías debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. En virtud de que el inventario de mercancías representa una de las mayores inversiones de entidades en el giro que les aplica, se debe procurar que su administración sea de lo más eficiente posible, incluso con el auxilio de técnicas altamente especializadas al respecto. Mercancías en consignación. La relación entidad-consignatario debe estar debidamente documentada en un contrato específico. Vigilar que tanto la entidad como el consignatario se apeguen a las condiciones establecidas en el contrato. Toda entrega de mercancía en consignación debe ser amparada con una nota de salida del almacén de mercancías de la entidad y de la remisión del consignatario. Es indispensable recabar acuse de recibo del consignatario de la mercancía que le es entregada. Vigilar que el consignatario conserve la mercancía en buenas condiciones y protegidas contra deterioros de cualquier índole. Vigilar que el consignatario cuente con seguros adecuados para proteger las mercancías recibidas. Efectuar visitas periódicas y sorpresivas a los consignatarios para asegurar que reportan las ventas con oportunidad. Toda devolución a la entidad de mercancías es entregada previamente en consignación, debe ser debidamente autorizada por un funcionario responsable. La suma del inventario de mercancías en consignación debe ser igual al saldo de las cuentas del mayor. En lo que sea aplicable, observar las acciones de control contempladas en las cuentas inventario de mercancías. Mercancías en depósito. La relación entidad-depositario debe estar debidamente documentada en un contrato específico. Vigilar que tanto la entidad como el depositario se apeguen a las condiciones establecidas en el contrato. Toda entrega de mercancía en depósito debe ser amparado con una nota de salida del almacén de mercancías de la entidad y una remisión del depositario, cuando este sea el caso. Vigilar que el depositario conserve las mercancías en buenas condiciones y protegidas contra deterioros de cualquier índole. Vigilar que el depositario o almacén de depósito cuente con seguros adecuados para proteger las mercancías depositadas. Efectuar visitas periódicas y sorpresivas al depositario o a los almacenes de depósito para asegurarse que la mercancía depositada se encuentre completa y en buen estado.
Todo retorno a la entidad de mercancías entregada previamente en depósito, cuando este sea el caso, debe ser debidamente autorizada por un funcionario responsable. La suma del inventario de mercancías en depósito debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Cuando sea aplicable, observar las acciones de control contempladas en la cuenta de inventarios de mercancías. Inventario de materias primas. Se debe de llevar un sistema de inventarios perpetuos por ser el que mayores ventajas ofrece en material de control. El inventario de materias primas y materiales debe estar bajo la custodia del responsable debidamente autorizado. Con respecto a la recepción de materias primas y materiales, vigilar que se cumpla con las siguientes fases de su ciclo. El departamento de compras debe notificar a los departamentos de almacén que se ha emitido la orden de una compra. Entrega de las materias primas y materiales por parte del transportista responsable del almacén. Conteo de cantidades recibidas. Inspección, tanto como sea necesario, de las materias primas y materiales recibidos. Recepción de las materias primas por parte del responsable del almacén. Reporte de resultados de la recepción del Departamento de Cuentas por pagar y a otras áreas interesadas de la entidad. En lo que respecta al almacenamiento de las materias primas y materiales, tener en cuenta el ciclo siguiente. Determinar el tipo de materias primas y materiales y cantidades de ellos para decidir cómo se van a acomodar y mover dentro del almacén. Acomodar y salvaguardar adecuadamente las materias primas y materiales. Almacenar las partidas voluminosas en las áreas más remotas, apilamiento adecuado, uso eficiente de anaqueles, estantes y depósitos, prever necesidades de pasillos, prever flexibilidad para variaciones de los niveles de inventario de determinadas partidas, empleo de convoy o carros sobre rieles, clara identificación de los localizadores. Distribución de materias primas y materiales bajo requerimiento específico. Los inventarios de materias primas y materiales deben estar convenientemente protegidos contra deterioros físicos y condiciones climatológicas. Ejercer prioridades de control en función al valor o dificultad de reposición de las materias primas o materiales, es decir, a mayor valor o dificultad de reposición, mayor control. Implantar medidas de seguridad contra robo, incendio, etc. Establecer medidas de control sobre los inventarios que se encuentren en poder de terceras personas, tales como depositarios, consignatarios o garantes. Efectuar revisiones periódicas y sorpresivas. Las salidas del almacén de materias primas o materiales deben estar siempre amparadas por una requisición autorizada o una nota de entrada a algún proceso productivo. Los almacenistas deben rendir un informe sobre los artículos que tengan poco movimiento o cuya existencia sea excesiva. Debe de existir un control sobre la materia prima y materiales que se consideran obsoletos o que por caso hayan sido dados de baja en libros y que físicamente se encuentren en el almacén. Se debe requerir la aprobación de la alta administración o de alguna otra persona facultada para disponer del material obsoleto sin posibilidades de uso o deteriorado. Considerar los requerimientos fiscales para deducir los ingresos a la entidad, según las disposiciones fiscales aplicables, los inventarios dados de baja por obsolencia o mal estado. Con respecto a la toma y evaluación de los inventarios físicos de materias primas y materiales, debe practicarse un inventario físico por lo menos una vez al año. Las diferencias que se determinen deben ser ajustadas en libros, previa aclaración de las mismas. Durante los inventarios se deben separar físicamente aquellas materias primas y materiales propiedad de terceros, incluyendo los recibidos para maquila. Identificar los inventarios que deben ser dados de baja por obsolencia o mal estado. Cuidar que los precios base para evaluación se apliquen y transcriban correctamente. Verificar cuando menos 2 veces los cálculos arimétricos. Prestar especial atención a los cortes de movimiento, en especial a los relacionados con las compras y transferencias a producción en proceso y las actividades accesorias de estas. Deben tomarse en cuenta los inventarios en poder de terceras personas como depósitos en guarda o custodia o garantía. No olvidar la base de evaluación, costo o valor del mercado, el que sea más bajo. Homogeneizar tanto las bases para evaluar los inventarios como aquellas para determinar el costo de ventas, y que las mismas se apliquen de manera consistente en relación con periodos o ejercicios anteriores. Para un mejor control de las partidas que lo integran, los registros contables deben contar con información tanto de cantidades como de valores. Se debe afianzar al personal que maneja el inventario de materias primas y materiales. La suma de inventario de materias primas y materiales debe ser igual al saldo de las cuentas de mayor. En virtud de que el inventario de materias primas y materiales representa una de las mayores inversiones en entidades cuyo giro es la manufactura, se debe procurar que su administración sea lo más eficiente posible. Producción en proceso. El punto medular de un adecuado control de producción en proceso se encuentra en un eficiente sistema de contabilidad de costos. Por lo tanto, es necesario cerciorarse de que el sistema utilizado por la entidad sea el idóneo y que esté integrado con la contabilidad general. Recurrir a la técnica de contribución marginal para determinar el punto de equilibrio de cada producto o línea de productos que fabrica la entidad. El establecimiento de estándares de producción debe ser supervisado por un funcionario responsable y adecuadamente autorizado para tal efecto.
Revisar periódicamente los estándares de producción y los costos de fabricación. Comparar los estándares de producción con los de la competencia o de la industria en general. Mediante un proceso de comparación, revisar periódicamente las variaciones entre los costos reales y los estimados o estándares. Establecer programas que permitan a los trabajadores aportar ideas o sugerencias. Mantener programas de incentivos al personal para reducir costos. En cuanto al proceso productivo en sí, promover que se cumplan las siguientes condiciones. Distribución de la planta, instalaciones y equipo, manejo interno de materiales, ingeniería del producto, ingeniería de proceso, ingeniería humana, ingeniería de métodos, ingeniería de producción, control de calidad. Asegurar la razonabilidad de las bases de prorrateo para la aplicación de los costos indirectos. Con respecto al nivel de detalle de las medidas de control aplicables al proceso de nóminas y otros gastos, se debe observar lo expuesto en cuanto a gastos generales y de administración. Los registros auxiliares de producción en proceso deben coincidir con la contabilidad de costos y con cuenta de mayor producción en proceso. Mercancías en tránsito. Toda erogación por compra de mercancía, tanto en el país como en el extranjero, que esté pendiente de sustituirse o que ha sido embarcada en proceso de arribo de los almacenes de la entidad, debe cargarse a esta cuenta. Asegurarse de que los costos y gastos se relacionen perfectamente con la orden de compra que les dieron de origen. En caso de las compras por medio de carta de crédito, vigilar que se cumplan todas las condiciones de la operación. Vigilar la oportunidad de transferencia contable de las mercancías en tránsito una vez que se tenga conocimiento de que el embarque llegó a los almacenes de la entidad. Abrir registros auxiliares por cada orden de compra en tránsito, ello con objeto de identificar el precio y costo a acumular cada una de ellas. La suma de estos auxiliares debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Materias primas en tránsito. Toda erogación por compra de materias primas o materiales, tanto en el país como en el extranjero, que esté pendiente de sustituirse o que ha sido embarcada en proceso de arribo de las bodegas de la entidad, debe cargarse a esta cuenta. Asegurarse de que los costos y gastos se relacionen perfectamente con la orden de compra que les dieron de origen. En caso de compras por medio de carta o de crédito, vigilar que se cumplan todas las condiciones de la operación. Vigilar la oportunidad de la transferencia contable de las materias primas o materiales en tránsito, una vez que se tenga conocimiento de que el embarque llegó a las bodegas de la entidad. Abrir registros auxiliares por cada orden de compra en tránsito, ello con objeto de identificar el precio y costos a acumular a cada una de ellas. La suma de estos auxiliares debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Anticipos a proveedores. Se debe establecer políticas adecuadas para la entrega de anticipos a proveedores. Los anticipos a proveedores deben ser autorizados por un funcionario responsable o un empleado debidamente facultado para ello. Las entregas de dinero a cuentas de mercancías, materias primas, materiales, bienes o servicios deben soportarse con un recibo adecuadamente requisitado por el proveedor. Los recibos que amparen los anticipos a proveedores deben anexarse a la póliza de egresos correspondiente. Vigilar que se cumplan fielmente las condiciones de los pedidos por los que se entregaron anticipos. El almacén debe informar oportunamente a contabilidad sobre la recepción de mercancías, materias primas, materiales y bienes o servicios, para que ésta transmita el pago a proveedores. Vigilar que en la liquidación final a los proveedores se amorticen los anticipos que se les entregaron. Revisar mensualmente que no existan anticipos por los que ya se deberían haberse recibido los bienes o servicios. Evaluar la posibilidad o conveniencia de afianzar las entregas de anticipos a proveedores. Los anticipos a proveedores deben registrarse oportunamente en los registros auxiliares respectivos. La suma de estos auxiliares debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. A continuación se hablará sobre los inmuebles, maquinaria y equipo, donde el primer punto que nos menciona es el terreno, donde nos dice que la adquisición de un terreno debe efectuarse con base en un proceso decisorio y de aprobación, autorización, emanado de las más altas autoridades de la entidad. Los terrenos que se adquieran deben de estar libres de todo gravamen o identificar plenamente los que hubiere. 3. Los terrenos deben escriturarse a nombre de la entidad. 4. Mantener en un lugar seguro y apropiado la documentación original que acredita la propiedad de los terrenos de la entidad. El siguiente punto es prestar atención al pago oportuno de los impuestos, derechos y otros gravámenes económicamente con la posesión de un terreno. El siguiente punto es sobre los territorios decisorios. Se debe ejercer vigilancia especial para evitar que sean objetos de invasión, expropiación u otro tipo de contingencias que puedan representar riesgos para los accionistas o dueños de la entidad. El siguiente es evaluar la pertinencia de afianza al personal que tenga bajo su custodia la documentación
que acredita la propiedad de este tipo de bienes. Y por último, la suma de los impuestos de todos los terrenos debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Edificios. Primer punto. Para la construcción o adquisición de un edificio, observar las siguientes fases que integran su ciclo. Primera fase, determinación de la necesidad. Dentro de este punto se ven los siguientes puntos, que es describir el proceso del proyecto, estimar su costo, tiempo para concluir el proyecto, efecto de la inversión de capital propuesta sobre el presupuesto de capital aprobado. El siguiente punto es efecto de las nuevas instalaciones sobre las actuales, justificación económica de la inversión de capital propuesta, flujo de cajas estimados durante el periodo de la inversión, proyectos complementarios preliminares o anteriores y por último la aprobación de la alta administración. Punto B. Revisión y aprobación del proyecto por parte de la alta administración. Esto nos dice que es el potencial de recursos disponibles para inversiones de capital, estrategias de la entidad, proyección de la rentabilidad del proyecto, aceptación de la tasa de recuperación de la inversión, asignación de prioridades y otros elementos de juicio. Punto C. Adquisición de nuevas instalaciones. Aquí se observa si son compradas, construidas por la propia entidad o rentadas. Punto D. Administración de las nuevas instalaciones durante su vida productiva. Experiencia disponible en la entidad. Aseguramiento de la fuerza de trabajo en el momento que se requiera. Requerimiento de tiempo. Nivel de eficiencia en la estimación de costos. Efectos sobre las operaciones en conjunto de la entidad. Punto E. Retiro de edificios o instalaciones sustituidos por otros nuevos. Determinación de que un edificio o instalación debe ser retirado. Determinar qué se va a hacer con el edificio o instalación en retiro. Realizar físicamente el retiro y por último contabilizar el retiro. El punto F es dar seguimiento a los resultados del proyecto, donde nos menciona que antes de iniciar la construcción de un edificio, de ser esta la decisión, debe contarse con la documentación debidamente requerida para tales efectos, incluyendo el pago de impuestos, derechos y otros gravámenes contaminantes. El siguiente punto nos dice que los edificios que se adquieran deben de estar libres de todo gravamen y identificar plenamente los que hubiere. Los edificios deben estar escriturados a nombre de la entidad. Mantener un lugar seguro y apropiado la documentación original que acredita la propiedad de los edificios de la entidad. El siguiente es prestar atención al pago oportuno de impuestos, derechos y otros gravámenes contaminantes con la posesión de un edificio. Punto 7. Sobre los edificios ociosos se debe ejercer vigilancia especial para evitar que sean objeto de invasión, expropiación u otro tipo de contingencias que puedan representar riesgos para los accionistas o dueños de la entidad. Punto 8. Implementar programas adecuados para mantener los edificios en buen estado. El siguiente punto es asegurar los edificios contra incendios, sabotaje, manifestaciones populares y fenómenos naturales como terremotos, inundaciones y entre otros. Punto 10. Evaluar la pertinencia de afianza al personal que tenga bajo su custodia la documentación que acredita la propiedad de este tipo de bienes. Punto 11. Debe identificarse adecuadamente las erogaciones que representen una inversión de aquellas que por su naturaleza son gastos, por ejemplo conservación y mantenimiento, que deben llevarse a cuentas de resultados. Y por último, la suma de los importes de todos los edificios debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Mobiliario y equipo de oficina. El primer punto nos menciona que se debe mantener en lugar apropiado y seguro la documentación original que acredita la propiedad del mobiliario y equipo de oficina. Punto 2. Se deben elaborar resguardos por secciones o departamentos del mobiliario y equipo que se ocupa. 3. Revisar periódicamente el buen uso de estos activos para cerciorarse que se obtiene un óptimo rendimiento de ellos y que su estado físico, mantenimiento y uso sean los apropiados. 4. Por lo menos una vez al año se deben practicar un inventario físico y comparar sus resultados con los registros contables respectivos. 5. Se deben informar a la administración las diferencias de importancia encontradas entre los reencuentros físicos y los registros contables. 6. Con respecto a la adquisición del mobiliario y equipo de oficina, remitirse a las fases, las que sean aplicables, que integran su ciclo, enunciadas en las cuentas edificios. 7.
Las salidas de mobiliario y equipo de oficinas para su reparación y venta deben ser autorizadas por escrito. 8. El mobiliario y equipo de oficina más importante debe estar asegurado. 9. Se debe afianzar al personal que tiene bajo su custodia la documentación que acredita la propiedad del mobiliario y equipo de oficina, y también, en su caso, al personal que tiene bajo su cargo y uso los activos más relevantes. 10. Es conveniente establecer las políticas de capitalización para evitar que partidos insignificantes, por ejemplo, engrapadoras, cestos de basura, etc., se capitalicen en lugar de ser llevadas a gastos. 11. Se debe llevar a registros en cuentas de orden del activo totalmente depreciado y que aún se encuentra en uso, no obstante se haya dado de baja en libros. Y por último, el punto 12 nos dice que deben compararse periódicamente los registros de este activo con el saldo de la cuenta de mayor. Mobiliario y equipo de trabajo. Primer punto, mantener en un lugar apropiado y seguro la documentación original que acredita la propiedad del mobiliario y equipo de trabajo. 2. Se deben de elaborar resguardos por secciones o departamentos a los usuarios del mobiliario y equipo de trabajo. 3. Revisar periódicamente el buen uso de estos activos para cerciorarse que se obtiene un óptimo rendimiento de ellos y que su estado físico, mantenimiento y uso sean los apropiados. 4. Por lo menos una vez al año se debe practicar un inventario físico y comparar sus resultados con el registro contable respectivos. 5. Se deben de informar a la administración las diferencias de importancias encontradas entre los recuentos físicos y los registros contables. 6. Con respecto a la adquisición de mobiliario y equipo de trabajo, remitirse a las fases que integran su ciclo enunciadas en las cuentas de edificios. 7. Las salidas de mobiliario y equipo de trabajo para su reparación y ventas deben ser autorizadas por escrito. El mobiliario y equipo de trabajo más importante debe ser asegurado. 9. Se deben afianzar al personal que tiene bajo su custodia la documentación que acredita la propiedad del mobiliario y equipo de trabajo, y también, en su caso, al personal que tiene bajo su encargo y uso los activos más relevantes. 10. Es conveniente establecer políticas de capitalización para evitar que partidas insignificantes se capitalicen en lugar de ser llevadas a gastos. 11. Se debe llevar un registro en cuentas de orden del activo totalmente depreciado y que aún se encuentra en uso, no obstante se haya dado de baja en libros. Y por último, el punto 12. Deben compararse periódicamente los registros de sus activos con el saldo de la cuenta de mayor. Herramientas, moldes y troqueles. 1. Evaluar la alternativa de contar con herramientas, moldes y troqueles de alta calidad o de calidad inferior menos susceptibles de robo, pero de resultados menos satisfactorios. 2. Se deben elaborar resguardos individuales a los trabajadores que se les dota con herramientas, moldes y troqueles para su labor. 3. Revisar periódicamente el buen uso de estos activos para cerciorarse de que se obtiene un óptimo rendimiento de ellos y que su estado físico, mantenimiento y uso sean los apropiados. El siguiente es con el propósito de elevar el nivel de eficiencia en la utilización de esos elementos de trabajo. Se debe evaluar la conveniencia de llevar un registro por cada trabajador al que se le imputen pérdidas, roturas, maltratos, etc. de las herramientas, moldes y troqueles que se les confían. 5. Las herramientas, moldes y troqueles de mayor valor, tanto en dinero como de uso, deben ser objetos de especial atención y cuidado. 6. Por lo menos una vez al año se debe practicar un inventario físico y comparar sus resultados con los registros contables respectivos. 7. Las salidas de herramientas, moldes y troqueles para su reparación deben ser autorizadas por escrito. 8. Es conveniente establecer políticas de capitalización para evitar que partidas insignificantes se capitalicen en lugar de ser llevadas a gastos. 9. Integrar a la contabilidad de costos las cuotas para provisionar el uso, consumo y reposición de herramientas, moldes y troqueles. 10. Se deberá recabar autorización de una persona debidamente facultada para ello, previo a la contabilización de herramientas, moldes y troqueles a dar de baja por desuso o conclusión de vida útil. 11. Deben compararse periódicamente los registros de este activo con el saldo de la cuenta de mayor. Equipo de transporte y distribución. 1. Mantener en lugar apropiado y seguro la documentación original que acredita la propiedad del equipo de transporte y distribución. 2. La documentación
como facturas, pólizas originales de seguro y recibos del pago de impuestos sobre tenencia o uso de automotores en su caso, deben estar custodiados por personas ajenas al uso de los vehículos. 3. Responsabilizar a una persona por la administración y control del equipo de transporte y distribución. 4. Se deben elaborar resguardos por secciones o departamentos a los usuarios del equipo de transporte y de distribución. 5. Revisar periódicamente el buen uso de estos activos para cerciorarse que se obtiene un óptimo rendimiento de ellos y que su estado físico, mantenimiento y sean los apropiados. 6. Establecer políticas para la reposición oportuna de unidades en mal estado que hagan incosteable su reparación y mantenimiento. 7. Asegurarse de que los vehículos no sean utilizados en días inhábiles, como fines de semana y días festivos. 8. Mensualmente se deben practicar un inventario físico y comparar su resultado con los registros contables respectivos. 9. Se debe informar a la administración las diferencias de importancia encontradas entre los recuentos físicos y los registros contables. 10. Con respecto a la adquisición de equipo de transporte y distribución, remitirse a las fases que integran su ciclo, enunciadas en las cuentas edificios. 11. Las salidas de equipo de transporte y distribución para su reparación y venta deben ser autorizadas por escrito. 12. Asegurar, incluyendo la responsabilidad civil, el equipo de transporte y distribución. 13. Se debe llevar un registro en cuentas de orden del activo totalmente depreciado y que aún se encuentra en uso, no obstante se haya dado de baja en libros. 14. Deben compararse periódicamente los registros de este activo con el saldo de la cuenta de mayor. Construcciones e instalaciones en proceso. 1. Documentar plenamente con el contratista o proveedor los tipos de arreglo para una nueva construcción o instalación, a saber, el precio estándar, la negociación de precios, costos totales sujetos a redeterminación, costo tipo de contratos con un porcentaje de honorarios, costo tipo de contratos con limitaciones, el costo tipo de contratos con incentivos y en función del tiempo y materia contratado. Punto 2. Con respecto al costo general de la obra, es necesario responder las siguientes interrogantes. A. ¿Por qué se incurren estos costos? B. ¿Qué servicios pueden ser propiciados por la entidad? C. ¿Qué costos serán cargados directamente al proyecto? D. ¿Qué costos indirectos son recuperables? E. ¿Cómo serán registrados los costos indirectos? F. ¿Qué costos por apremio están autorizados? G. ¿Revelan los costos adecuados? Niveles de prudencia. 3. Con relación a los costos de mano de obra, considerar razonabilidad de los niveles de mando, reclutamiento de personal con niveles aceptables de experiencia, registros adecuados de mano de obra utilizada, supervisión eficiente, control sobre el ausentismo, confiabilidad en el pago de nómina de campo, calidad de trabajo, orden y eficiencia general, responsabilidad del contratista sobre el pago de cuotas del IMSS, SAR e Infonavit. 4. Con relación a los costos de materiales, prestar atención a documentación de soporte de la orden de compra al contratista, facturas de proveedores y reportes de recepción. Evidencias razonables sobre la exactitud de las cantidades ordenadas. Razonabilidad de precios, incluyendo cargos por materiales transferidos. Estándares razonables de materiales utilizados. Uso prudente de materiales. Cuidado de los materiales en espera de uso, protegiéndolos de agentes externos. Materiales que puedan ser suministrados por la entidad. Seguimiento adecuado de reclamaciones contra proveedores. 5. Cuando se renta equipo para la construcción, se debe tener presente primero la documentación que soporta los contratos de renta. Que en las partidas incluidas en la cuota de renta no se cobren costos adicionales como combustible y mantenimiento. Determinar si existe exceso de equipo a juzgar por las percepciones de tiempo ocioso. Posibilidad de que los costos de la entidad puedan ser absorbidos por el propietario del equipo. Y por último, adecuada protección del equipo contra el medio ambiente, robo o malos manejos. 6. Vigilar la calidad de los servicios que subcontrata el contratista. 7. Antes de iniciar una construcción o instalación, debe contarse con la documentación debidamente requisitada
para tales efectos, incluyendo el pago de impuestos, derechos y otros gravámenes contaminantes. 8. Nombrar un funcionario responsable que se encargue de la administración del proyecto. 9. Ejercer especial control sobre los cambios que se introduzcan al proyecto una vez que éste ha arrancado. 10. Vigilar y reportar permanentemente el costo real contra el presupuesto. 11. Llevar un adecuado control sobre el avance financiero de la obra correlativamente con el avance físico, a efectos de evitar que el contratista disponga para su beneficio de los recursos de la entidad. 12. Evaluar la posibilidad de imputar cargas financieras al contratista por retrasos o incumplimientos. 13. Contabilizar oportuna y adecuadamente las nuevas construcciones e instalaciones. 14. Asegurar las construcciones e instalaciones en proceso contra accidentes, incendios, sabotaje, manifestaciones populares y fenómenos naturales. 15. Evaluar la penitencia de afianza al personal que tenga bajo su custodia la documentación que acredita los costos y propiedad de la construcción o instalación en proceso. 16. Deben identificarse adecuadamente las erogaciones que representan una construcción o instalación en proceso de aquellas que por su naturaleza son gastos, por ejemplo conservación y mantenimiento, que deben llevarse a cuentas de resultado. Y por último, la suma de los impuestos erogados para las construcciones e instalaciones en proceso debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. El siguiente punto son activos diferidos, que empieza por gastos de organización. En esta dice que debe existir autorización de personas facultadas por la entidad para invertir en este tipo de gastos. 2. La inversión debe estar respaldada por una evidencia que permita comprobar su justificación. 3. Es preciso señalar con claridad los lineamientos que permiten distinguir los conceptos que se refieren a partidas de balance de los que por su naturaleza, importancia y monto correspondan al estado de resultados. 4. Deben existir reglas precisas para poder distinguir las partidas para su correcta clasificación contable. 5. Se habrán de establecer registros analíticos que permitan identificar claramente estas partidas según su naturaleza y que a la vez permitan realizar el cálculo de su aplicación a resultados integral. 6. El diferimiento o aplicación definitiva de estos gastos debe hacerse en forma acorde con la disposición fiscales en las materias en lo relativo a su origen, naturaleza y porcentaje de amortización. Y por último, la suma de los importes erogados por conceptos de gastos de organización debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Gastos de instalación. Primero, debe existir autorización de personas facultadas por las entidades para invertir en este tipo de gastos. 2. La inversión debe estar respaldada por una evidencia que permita comprobar su justificación. 3. Es preciso señalar con claridad los lineamientos que permitan distinguir los conceptos que se refieren a partidas de balance de los que por su naturaleza, importancia y monto correspondan al estado de resultados. 4. Debe existir reglas precisas para poder distinguir las partidas para su correcta clasificación contable. 5. Se habrán de establecer registros analíticos que permitan identificar claramente estas partidas según su naturaleza y que, a la vez, permitan realizar el cálculo de su aplicación a resultados integral. 6. El diferimiento o aplicación definitiva de estos gastos debe hacerse en forma acorde con las disposiciones fiscales en la materia en lo relativo a su origen, naturaleza y porcentaje de amortización. Y por último, la suma de los importes erogados por concepto de gastos de instalación debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Gastos de investigación y desarrollo. 1. Debe existir autorización de personas facultadas por la entidad para invertir en este tipo de gastos. Segundo, cada proyecto de investigación y desarrollo debe precisar claramente cuál es su propósito, en qué tiempo se puede concluir y el presupuesto a asignarle. 3. Precisar si los proyectos de investigación y desarrollo se pueden llevar a cabo con recursos propios de la entidad o si se requiere el concurso de fuentes externas. En este último caso, establecer claramente las bases de esta participación. 4. La inversión debe estar respaldada por una evidencia que permita comprobar su justificación. 5. Es preciso señalar con claridad los lineamientos que permiten distinguir los conceptos que se refieren a partidas de balance de los que por su naturaleza, importancia y monto correspondan al estado de resultados integral.
6. Deben existir reglas precisas para poder distinguir las partidas para su correcta clasificación contable. 7. Se habrán de establecer registros analíticos que permitan identificar claramente estas partidas, según su naturaleza, y que a la vez permitan realizar el cálculo de su aplicación a resultados. 8. El diferimiento o aplicación definitiva de estos gastos debe hacerse en forma acorde con las disposiciones fiscales en materia en lo relativo a su origen, naturaleza y porcentaje de amortización. 9. La suma de los importes erogados por conceptos de gastos de investigación y de desarrollo debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Los siguientes son los gastos anticipados. En esta debe existir autorización de personas facultadas por la entidad para invertir en este tipo de gastos. La erogación debe estar respaldada por una evidencia que permita comprobar su justificación. 3. Es preciso señalar con claridad los lineamientos que permiten distinguir los conceptos que se refieren a partidas de balance de los que por su naturaleza, importancia y monto correspondan al estado de resultados integral. 4. Deben de existir reglas precisas para poder distinguir las partidas para su correcta clasificación contable. 5. Se habrán de establecer registros analíticos que permitan identificar claramente estas partidas, según su naturaleza, y que a la vez permitan realizar el cálculo de su aplicación a resultados. 6. La amortización de suministros pagados por anticipado, como papelería, artículos de escritorio, consumibles, etc., deberá efectuarse de manera con consumibles reales. 7. El diferimiento o aplicación definitiva de gastos debe hacerse en forma acorde con la disposición fiscales en la materia en lo relativo a su origen, naturaleza y porcentaje de amortización. Y por último, la suma de los remanentes de importes erogados por conceptos de gastos anticipados debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Seguros pagados por anticipado. 1. La misión fundamental de los seguros es proteger a la entidad de cualquier riesgo o daño a sus utilidades y su patrimonio. 2. Se debe designar a un funcionario responsable del desarrollo de políticas de aseguramiento, las cuales deben ser aprobadas por la alta administración de la entidad. 3. Buscar fórmulas que eliminen o mitiguen riesgos, con las consecuentes reducción de costos de las pólizas de seguro. 4. La cobertura de las pólizas de seguro habrán de emparar razonablemente y por periodos lógicos los bienes y propiedades de la entidad susceptibles a riesgos y siniestros. 5. En la elección de la compañía aseguradora se deberá tener en cuenta los siguientes factores. El primero es rango de ramas de seguros que atiende y puede ofrecer, considerando, entre otros aspectos, especialidad y experiencia. El segundo es la reputación, después las tarifas que aplica, la capacidad financiera, la eficiencia y honradez en el pago de reclamaciones y por último la rapidez y calidad del servicio. Punto 6. Considerar la posibilidad de recurrir a los servicios de consorcios de aseguradores que podrían ser de utilidad en la evaluación de las diferentes opciones que pueden ofrecer. 7. Estudiar y revisar exhaustivamente los contratos y las pólizas de seguro, en especial en lo que respecta a las denominadas letras chiquitas que se utilizan habitualmente en los documentos referidos. 8. Dar seguimiento permanente a las reclamaciones presentadas a las aseguradoras, con objeto de reforzar el control en este aspecto. Toda reclamación deberá ser contabilizada en la cuenta de buros diversos. 9. Identificar, reclamar y dar seguimiento a la recuperación de primas pagadas y que por diversas causas el seguro correspondiente se cancela antes de su vencimiento. 10. El diferimiento o aplicación definitiva de los seguros pagados por anticipado debe hacerse en forma acorde con las disposiciones fiscales en la materia en lo relativo a su origen, naturaleza y porcentaje de amortización. 11. Vigilar que el costo de las primas de seguro sea cargado contablemente al área de la entidad que se está protegiendo. Y por último, la suma de los remanentes de importes erogados por conceptos de seguros pagados y anticipados debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Promoción y publicidad. 1. Debe existir una autorización expresa a personas que faculte la entidad para realizar este tipo de gastos. 2. Cada esfuerzo de promoción y publicidad debe prever las metas o logros que persigue. 3. Es necesario distinguir qué se entiende por promoción y publicidad por algún producto o concepto específico
y que se debe entender por imagen institucional. 4. Vigilar que se cumplen las siguientes fases de una campaña promocional o publicitaria. Dentro de la primera es determinación de objetos, aprobación de presupuestos, elección de proveedores de servicios publicitarios, recepción de los productos o servicios, liquidación y evaluación de los resultados. Punto 5. En la elección de la agencia de publicidad, tomar en cuenta los siguientes factores, como lo son la imagen y prestigio que proyecta, la formalidad y seriedad en el medio en general, la calidad y confiabilidad en la asesoría que presta, relaciones con proveedores de materia publicitario, calidad e intermediación entre la entidad y los diferentes medios publicitarios, como periódicos, revistas, radiofusoras, comerciales y estaciones de televisión. 6. Definir por escrito la relación entre la entidad y la agencia de publicidad, especificando claramente las bases de remuneración y compensación. 7. Es conveniente tomar como base de amortización el potencial de beneficios futuros de una campaña publicitaria promocional. 8. Debe definirse la forma en que, en su caso, las amortizaciones se aplicarán al resultado. 9. El criterio de amortización debe ser congruente con los periodos o ejercicios anteriores. 10. Toda erogación por concepto de promoción y publicidad deberá estar respaldada por una evidencia que permita comprobar su justificación. 11. Observar las disposiciones fiscales aplicables a los gastos por concepto de promoción y publicidad. 12. Es preciso señalar con claridad los lineamientos que permiten distinguir los conceptos que se refieren a partidas de balance de los que, por su naturaleza, importancia y monto, correspondan al estado de resultados integral. 13. Deberá existir registros analíticos que permitan identificar claramente cada promoción o campaña publicitaria, a fin de calcular su aplicación a resultados. Y por último, la suma de los remanentes de importes erogados por conceptos de gastos de promoción y publicidad debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Otro activo, conformado por 3 componentes: depósito en garantía, patentes y marcas de fábrica. Depósitos en garantía. Toda entrega en calidad de depósito en garantía debe estar amparada por un recibo a favor de la entidad, expedido por el proveedor del bien o servicio. Es común que exista un contrato de por medio en donde se contemple la condición de entrega de depósitos en garantía. Al término del contrato que requiere un depósito, este debe ser devuelto a la entidad, o bien aplicarlo contra el gasto a pagar con motivo del mismo. La suma de los importes erogados por concepto de depósito en garantía debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Patentes. Precisar claramente que el concepto a registrar bajo este procedimiento se refiere a una patente, no confundirlo con una marca de fábrica o derecho de autor. Con el propósito de proteger los intereses de la entidad, se debe registrar de inmediato ante las autoridades correspondientes todo tipo de invento o proceso que merezca ser patentado. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales complementarias al registro ante las autoridades correspondientes, aplicables al tratamiento de una patente. Conservar en un lugar seguro y apropiado los registros, derechos o contratos derivados de una patente en explotación o suspenso. Definir en cada patente el tratamiento contable y fiscal más adecuado, es decir, considerarla como un costo atributable a un ejercicio, si es susceptible de diferimiento o derrama en periodos futuros o si se amortiza en función de su vida de explotación. Definir un proceso interno para la transferencia contable formal de acumulación de gastos de investigación y desarrollo que dan origen a una patente. Monitorear permanentemente el mercado para detectar cualquier uso de la patente de la entidad que no esté bajo su estricto control, es decir, que sea aprovechada por terceros en su beneficio. Deben existir registros analíticos que permitan identificar claramente cada patente a fin de calcular su aplicación a los resultados. La suma de los importes erogados por conceptos de patente debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Marcas de fábrica. Precisar claramente que el concepto a registrar bajo este procedimiento se refiere a una marca de fábrica, no confundirlo con una patente o un derecho de autor. Con el propósito de proteger los intereses de la entidad, se debe registrar de inmediato ante las autoridades correspondientes todo tipo de invento o proceso bajo una marca específica que merezca ser registrado. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, complementarias al registro ante las autoridades correspondientes, aplicables al tratamiento de una marca de fábrica. Conservar en lugar seguro y apropiado los registros, derechos o contratos derivados de una marca de fábrica en explotación o suspenso.
Definir en cada marca de fábrica el tratamiento contable y fiscal más adecuado, es decir, considerarla como un costo tributable a un ejercicio, si es susceptible de diferimiento o derrama en periodos futuros, o si se amortiza en función de su vida de explotación. Definir un proceso interno para la transferencia contable formal de la acumulación de gastos de investigación y desarrollo que dan origen a una marca de fábrica. Monitorear permanentemente el mercado para detectar cualquier uso de la marca de fábrica de la entidad que no esté bajo su estricto control, es decir, que sea aprovechado por terceros en su beneficio. Deben existir registros analíticos que permitan identificar claramente cada marca de fábrica a fin de calcular su aplicación a resultados. La suma de los importes erogados por conceptos de marcas de fábrica debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Continuamos con pasivo circulante conformada por 11 cuentas, comenzando por proveedores. Esta cuenta debe reflejar los adeudos a cargo de la entidad proveniente del giro de sus actividades, establecer perfecta y formalmente los niveles de endeudamiento que puede generar la entidad y funciones responsables de este proceso, elaborar y mantener permanentemente actualizado el catálogo de proveedores para productos, líneas de suministro y servicios. En el ejercicio de la función de compras, vigilar que se cumpla con los siguientes del ciclo: determinación de necesidades, autorización de la compra, ejecución de la compra, dar seguimiento a la compra, recibir la compra y finiquitar la compra. Con el proceso de optimizar el uso de los recursos financieros y ventajas operacionales de la entidad, de evaluar, cuando las circunstancias lo aconsejen, la alternativa de comprar mucho a bajo precio o comprar poco a precios mayores. Evitar en la medida de lo posible las compras de emergencia. Se debe afianzar a todo el personal que interviene en la función de compras. Vigilar las condiciones de pago establecidas por los proveedores con el objetivo de beneficiarse con descuentos por pronto pago o por compras por volumen. Con el objetivo de evitar el pago de intereses moratorios, efectuar oportunamente el pago de proveedores. Se deben descontar en los pagos de proveedores los anticipos entregados. Comprobar que los bienes o servicios que se van a pagar efectivamente hayan sido recibidos. Se debe contar con una buena programación de pagos a proveedores con el fin de lograr una óptima utilización de los recursos de la entidad. En lo referente al pago físico, remitirse a las acciones de control contempladas en la cuenta efectivo y equivalente efectivo, al fin de evitar excesos o defectos en saldo para efectos de su presentación en los estados de financieros. Deben ser congruentes los cortes de caja y entradas al almacén. Se deben hacer conciliaciones mensuales entre la cuenta de proveedores y los estados de cuenta recibidos de los mismos. Todo salvo deudor que aparezca en esta cuenta debe ser con su importancia relativa, debe ser clasificado en activo. La suma de los adeudos de proveedores debe ser igual al saldo de la cuenta mayor. Proveedores, dólares, cuenta complementaria dólares. Cuando la entidad realiza muchas transacciones en moneda extranjera, es necesario apegarse a los criterios contables aplicables a esta cuenta, la cual cambiará su denominación atendiendo al tipo de moneda extranjera a registrar, por ejemplo, proveedores euros, cuenta complementaria euros. El apego a los criterios contables aplicables permite que la entidad conozca el número de unidades de moneda extranjera que tiene que pagar, la actualización por procedimiento de su pasivo en moneda extranjera al cierre del mes o del ejercicio. En general, son aplicables las mismas acciones de control interno contempladas en la cuenta proveedores. Cuentas por pagar. Cuando la entidad tiene establecido un sistema de cuentas por pagar, implica la no utilización de la cuenta de proveedores. Esta cuenta debe ser reflejada los adeudos a cargo de la entidad provenientes del giro de sus actividades. Establecer perfecta y formalmente los niveles de endeudamiento que pueden contraer la entidad y los funcionarios responsables de este proceso. Elaborar y mantener permanentemente la actualización del catálogo de proveedores por productos, línea de suministro y servicios. En el ejercicio de la función de compras, vigilar que se cumpla con el ciclo de determinación de necesidades, autorización de la compra, ejecución de la compra, seguimiento de la compra, recibimiento de la compra, finiquitación de la compra. Con el propósito de optimizar el uso de los recursos financieros y ventajas de operaciones con la entidad de evaluar, cuando las circunstancias lo aconsejen, la alternativa de comprar mucho a bajo precio o comprar poco a precios mayores. Evitar en la medida de lo posible las compras de emergencia. Se debe de afianzar a todo lo posible que el personal intermedie en función de las compras. Vigilar las condiciones de pago establecidas por los proveedores con el objetivo de beneficiarse. Con el objetivo de evitar el pago de intereses moratorios, efectuar oportunamente el pago a proveedores. Se deben descontar en los pagos de cuentas por pagar los anticipos entregados. Comprobar que los bienes o servicios que se vayan a pagar efectivamente hayan sido recibidos.
Se debe de contar con una buena programación de pagos a proveedores a efecto de lograr una óptima utilización de los recursos de la entidad y una buena imagen ante ellos. En lo referente al pago físico, realiza las acciones de control contempladas en la cuenta de caja y bancos, a fin de evitar exceso o defectos en saldos para efectos de su presentación en estados financieros. Deben de ser congruentes los cortes de caja y las entradas de almacén. Deben hacer conciliaciones mensuales entre las cuentas por pagar y los estados de cuentas recibidos de los proveedores. Todo saldo deudor que aparezca en las cuentas por pagar de acuerdo con su importancia relativa deben ser clasificados al activo. La suma de los adeudos representados por las cuentas por pagar deben ser guiados al saldo de la cuenta de mayor. Documentos por pagar a corto plazo. La contratación de adeudos soportados con documentos por pagar debe ser autorizada por la alta administración, la cual habrá de evaluar en cada caso las garantías a otorgar, en los préstamos obtenidos, en los que se otorga como garantía de terminación de activos de la entidad, entre ellos bienes inmuebles, vigilar que se libere completamente la garantía una vez que haya sido pagada el total del crédito. Es prudente asegurar los activos otorgados como garantía sobre el crédito obtenido. Debe llevarse un registro detallado de los documentos por pagar. Verificar que cada pago de documento estén correctamente calculados los intereses correspondientes accesorios cuando este sea el caso. Una vez pagados, deben cancelarse con sello de pagado dichos documentos. Deben conservarse convenientemente clasificando los documentos ya pagados. La suma de los documentos por pagar a corto plazo más porciones circulantes de largo plazo deben ser igual al saldo de la cuenta mayor. Anticipos de cliente. Debido a que por lo general la aceptación de anticipos de cliente implica una contraprestación debido a que se cumpla con lo pactado para evitar el pago de intereses u otra sanción en favor de los clientes que entregaron anticipos, cuidar la transferencia oportuna a la cuentas por cobrar a clientes cuando se tenga conocimiento de que se facturó la mercancía o servicio motivo del anticipo. Identificar claramente mediante registros auxiliares cada anticipo recibido de clientes. Cerciorarse que el total de anticipos de clientes sea igual al saldo de la cuenta mayor. IVA repercutido. Conocer la ley del impuesto al valor agregado para evitar riesgos o sanciones por una mala aplicación de ella o perder eventualmente beneficios por su desconocimiento. Con el propósito de evitar sanciones, debe ser oportuno el pago de esta obligación fiscal. Mantener un archivo adecuado de todas las declaraciones presentadas del IVA. Disponer que el IVA acreditable a favor de la entidad se encuentre registrado en la cuenta del mismo nombre. Gastos acumulados. El registro de los gastos acumulados es de suma importancia debido a que representan el instrumento por el cual son afectados los resultados del ejercicio o periodo contable, no obstante que no incurra en un desembolso inmediato. Debe tenerse especial cuidado de incluir todos los gastos que correspondan al ejercicio o periodo en cuestión. Los cálculos aritméticos tienen que efectuarse con un máximo de exactitud y apego razonable en la realidad. Deben crearse las provisiones contables que sean necesarias por concepto de obligaciones de la entidad para sus empleados, según los términos de los respectivos contratos del trabajo. Cerciorarse que el total de los gastos acumulados sea igual al saldo de la cuenta mayor. Impuestos por pagar. Para evitar riesgos o sanciones o bien no gozar de beneficios por desconocimiento de las leyes y otras disposiciones, es necesario tener un adecuado conocimiento o contar con una asesoría especializada sobre el pago correcto y oportuno de impuestos, derechos, aprovechamiento y otros gravámenes que estén sujetos a la entidad. Contar con un calendario de obligaciones fiscales. Para evitar riesgos o sanciones, debe ser oportuno el pago de todo tipo de impuestos, derechos, aprovechamientos y otros gravámenes que está sujeto a la entidad. Es necesario mantener archivos adecuados para conservar las declaraciones presentadas, clasificadas por tipo de impuesto, derecho o aprovechamiento y otros gravámenes. La suma de todos los auxiliares de impuestos por pagar debe ser igual al saldo de la cuenta mayor. Intereses por pagar. Provisionar los intereses por pagar, al igual que los gastos acumulados, es de extrema importancia debido a que esta provisión representa el instrumento mediante el cual afectan los resultados del ejercicio o periodo contable, no obstante que esto no incurra en un desembolso inmediato. Los cálculos aritméticos tienen que efectuarse con una máxima exactitud, efectuar la retención al lugar en acatamiento de las disposiciones aplicables en materia fiscal. Los cupones por interés pagados deben ser cancelados y archivados en forma adecuada. Mantener una estrecha relación en el manejo de esta cuenta con la de documentos por pagar. Dividendos por pagar. Vigilar que cada pago de dividendos se haga en función del monto en que cada aportación o duración en el tiempo en el que estuvo impuesto el capital,
salvo se pacte lo contrario. Tomar en cuenta el momento del pago de dividendos, el acatamiento de las disposiciones fiscales y legales aplicables. Los cupones en dividendos pagados deben ser cancelados y archivados en forma adecuada. Cuando el pago de dividendos se lleve a cabo con la intermediación de una institución crédita funcionaria, establecer los controles necesarios para conocer el manejo o avance de esta acción intermediaria. Remates por pagar. Las acciones de control para las operaciones relacionadas con esta cuenta aplican en las sociedades civiles. Vigilar que cada pago de remate se haga, salvo se pacte lo contrario, en función de las labores desempeñadas de los socios, de los ingresos que generaron por las acciones de la sociedad, del monto de cada aportación o duración del tiempo que estuvo impuesta cada aportación. Tomar en cuenta el momento del pago de remates, el acatamiento a las disposiciones fiscales y legales aplicables. Pasivo a largo plazo. Cuenta de documentos por pagar a largo plazo. La contratación de adeudos soportados con documentos por pagar a largo plazo deben de ser autorizados por la alta administración, la cual hará de evaluar en cada caso las garantías a otorgar. En los préstamos obtenidos a pagar a largo plazo, en los que se otorgaron una garantía de determinados activos de la entidad, entre ellos bienes inmuebles, vigilar que se liberen completamente la garantía una vez que hayan pagado el total de crédito. Es prudente asegurar los activos otorgados como garantía sobre el crédito obtenido. Debe llevarse un registro detallado de los documentos por pagar a largo plazo. Verificar que en cada pago de documentos estén correctamente calculados los intereses correspondientes accesorios cuando este sea el caso. Una vez pagados, deben cancelarse con sello de pagado los documentos por pagar a largo plazo. Deben conservarse convenientemente clasificados los documentos ya pagados. La suma de los documentos por pagar a largo plazo, una vez deducidas las porciones a corto plazo, debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Otros pasivos a largo plazo. La contratación de este tipo de pasivos debe de ser autorizada por la alta administración, de acuerdo con la importancia del mismo y las necesidades en la entidad. Los contratos de compra y arrendamiento a largo plazo deben concentrarse en la relación directa con la supervisión y convivencia de la entidad. En la emisión de garantías, se debe de garantizar la obtención de financiamiento barato y seguro y oportuno, aclarar las restricciones y condiciones legales que esté sujeta en la entidad, establecer las garantías colaterales, especificar si las obligaciones serán nominativas o al portador, evaluar la convivencia de que la emisión se efectúe en la intermediación de una institución financiera, especificar si la rendición de la obligación estará sujeta a sorteo o conforme haya utilidades, especificar si los rendimientos se pagarán con intereses, partes alícuotas de utilidades, reinversiones e inclusive acciones. Aclarar si los rendimientos se pagarán contra entregas de cupones. Los importes de las obligaciones vendidas deben de ser recibidos, una vez deducidos los costos y honorarios incurridos de la emisión y ventas de la misma. Numerar y controlar las obligaciones. La suma de los registros auxiliares de otros pasivos a largo plazo deben de ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Pasivo diferido. Identificar todo tipo de crédito susceptible de diferimiento a fin de reflejar contablemente en forma correcta los resultados de operación, además de evitar el pago de impuestos sobre utilidades no realizadas. Típico de estos pasivos son las ventas de abonos, las ventas de póliza de servicio o de mantenimiento y el cobro de suscripciones por adelante. En este caso de adoptar el sistema de ventas en abonos, evaluar la convivencia financiera y operativo del mismo, es decir, si resulta económicamente más provechoso diferir utilidades o pagar el costo de administración y manejo de este sistema. En el caso de las suscripciones cobradas por adelanto, vigilar escrupulosamente el no disponer o gastar la totalidad de estos recursos entrantes en otros proyectos, procesos o actividades, ya que habrá de reservarse el dinero necesario para cubrir el costo del servicio de la suscripción en mes o periodos futuros. Cumplir correctamente y oportunamente con las disposiciones implican en el diferimiento a resultados de este tipo de pasivos. Deben de identificarse las pólizas contables y financieras referentes a estos pasivos, a efecto de unificar criterios y homogeneizar procedimientos. Cerciorarse de la exactitud de los cálculos que dan origen a transferencias o resultados. La suma que arrojen los rematentes de pasivos diferidos pendientes de transferir a resultados deben ser igual a los saldos de la cuenta de mayor. En otro pasivo tenemos las reclamaciones y garantías, así como otras contingencias.
A primera instancia, el primer paso para reclamaciones y garantías está establecer claramente y por escrito las políticas aplicables a la aceptación de reclamaciones y otorgamiento de garantías. El segundo paso es asignar a un funcionario responsable la tarea de autorizar la cobertura de reclamaciones y garantías. El tercer paso nos dice que los cálculos para la creación de estas reservas deben basarse en elementos confiables que les den un soporte de razonabilidad, como experiencias anteriores, estimaciones de ingeniería y control de calidad, así como apreciaciones de mercadotecnia, entre otros. El cuarto paso nos menciona que en el establecimiento de los precios de venta de las mercancías o servicios se debe considerar el eventual costo de reclamaciones y garantías. Asimismo, el quinto paso nos dice que debemos de comprobar con documentación fehaciente los pagos con cargo a esta reserva a efectos de cubrir requisitos de deducibilidad para fines fiscales. El sexto paso nos dice que la suma de los registros auxiliares de esta cuenta debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Ahora bien, pasando a otras contingencias, el primer paso nos dice que esta cuenta está destinada para reservar el costo de contingencias por la materialización de riesgos a que está expuesta la entidad, como accidentes, fenómenos naturales y responsabilidades en diferentes materias jurídicas, entre otros, y que no estén cubiertos por pólizas de seguros o que la cobertura sea insuficiente. El segundo paso nos habla acerca de los cálculos, ya que nos dice que deben basarse en elementos confiables que les den un soporte de razonabilidad. Después, el tercer paso nos dice que debemos asignar a un funcionario la tarea de evaluar, ordenar la cuantificación y autorizar los pagos con cargo a esta reserva. El cuarto paso nos dice que debemos de comprobar con documentación fehaciente los pagos con cargo a esta reserva a efectos de cubrir los requisitos de deducibilidad para fines fiscales, esto cuando sean aplicables. Y el quinto paso nos dice que la suma de los registros auxiliares de esta cuenta debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Ahora bien, pasando a capital, aquí tenemos lo que sería el capital social, el patrimonio social, el haber social, los resultados de ejercicio, el remanente del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores y los remanentes de ejercicios anteriores. El primer punto del capital social nos dice que el registro de movimientos de esta cuenta deberán de efectuarse al amparo de lo dispuesto en el acta constitutiva de la sociedad y sus posteriores modificaciones, así como en las actas de asamblea de accionistas y del consejo de administración. El segundo punto nos dice que contra entrega de la parte de inversión en efectivo o en especie en cada accionista, se debe de expedir el certificado correspondiente. El tercer punto nos dice, en su oportunidad, este certificado habrá de ser canjeado por las acciones definitivas. El cuarto punto nos dice que las acciones deben de imprimirse de acuerdo con los términos establecidos en el contrato de sociedad y las prácticas contables y legales en vigor. El quinto punto nos dice, con respecto a las acciones preferentes u otras de tipo especial, deben vigilarse que se cumpla con las condiciones de las mismas según el contrato de sociedad. El sexto punto nos dice que los certificados de las acciones y los talonarios de las mismas deben de ser utilizados en forma numérica ininterrumpida. El séptimo punto nos dice que los certificados de acciones deben de ser resguardados en dispositivos que ofrezcan máxima seguridad, restringiendo su acceso solo a funcionarios debidamente facultados para ello. El octavo punto nos dice que se debe llevar un adecuado control para identificar los conceptos por los cuales se incrementa el capital social, es decir, ya sea por nuevas aportaciones, aumento de socios o capitalización de utilidades. El noveno punto nos dice que hay que remitir un aviso oportuno de los aumentos de capital a las autoridades jurisdiccionales correspondientes, acompañando la escritura al lugar. El décimo punto nos dice que todos los movimientos y transacciones del capital social deben de respetar las disposiciones legales aplicables. Y por último, el onceavo punto nos dice que la suma de los registros auxiliares de esta cuenta debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Ahora bien, hablando del patrimonio, el primer punto nos dice que las acciones de control para las operaciones relacionadas con esta cuenta aplican a personas físicas propietarias de una entidad. El segundo punto nos dice que no hay que confundir las disposiciones legales aplicables a una sociedad mercantil con las referentes a personas físicas como propietarios de una entidad. El tercer punto nos dice que tradicionalmente toda entidad cuyo dueño es una sola persona maneja sus cuentas bajo un simple proceso de ingresos y egresos. Las circunstancias socioeconómicas actuales y el surgimiento y actualización de obligaciones del tipo legal y fiscal obliga a la adopción de sistemas contables sobre base acumulada. El cuarto punto nos dice que hay que vigilar el efecto de las actividades de la entidad en relación con el régimen de sociedad conyugal del propietario de la misma. Ahora bien, hablando del patrimonio social, el primer punto nos dice que las acciones de control para las operaciones relacionadas con esta cuenta aplican a las sociedades civiles. Después nos dice que una sociedad civil no puede realizar actividades de naturaleza comercial como las que realiza una sociedad mercantil. El tercer punto nos dice que no hay que confundir las disposiciones legales y fiscales que aplican a una sociedad mercantil con las referentes a cada una de las personas físicas que conforman una sociedad civil. El cuarto punto nos dice que los administradores de una sociedad civil deben vigilar que cada uno de los socios cumplan con sus obligaciones legales y fiscales.
El último punto nos dice que a efectos de un adecuado control y administración de una sociedad civil, es indispensable que ésta implante un sistema de contabilidad sobre base acumulada. Pasando al haber social, el primer punto nos dice que las acciones de control para las operaciones relacionadas con esta cuenta aplican a las asociaciones civiles. Después nos dice que una asociación civil no puede realizar actividades preponderantemente económicas o de naturaleza comercial como las que realiza una sociedad mercantil. El tercer punto nos habla acerca de no confundir las disposiciones legales y fiscales que aplican a una sociedad mercantil con las que corresponden a una asociación civil. El cuarto punto nos dice que las asociaciones con beneficencia son regidas, además, por una legislación específica. El quinto punto nos habla acerca de los administradores y dicen que estos deben de vigilar que cada uno de los asociados cumplen con sus obligaciones con la asociación y la sociedad en general. Y por último, el sexto punto nos dice que a efectos de un adecuado control y administración de una asociación civil, es indispensable que ésta implante un sistema de contabilidad sobre base acumulada. Pasando a resultados de ejercicio, el primer punto nos dice que la Asamblea General de Accionistas debe probar la aplicación que se dará a las utilidades o pérdidas del ejercicio. El segundo punto nos dice que el principal elemento de control en esta cuenta es la razonabilidad de las cifras consignadas en el estado de resultados integral. Por último, el tercer punto nos dice que debemos de impedir que en esta cuenta se incluyan aquellas utilidades o pérdidas extraordinarias que no provengan de la operación normal del giro de actividades de la entidad. Como por ejemplo, de una utilidad extraordinaria se tiene la venta de un inmueble que arroja una considerable utilidad a la entidad, cuando el giro de esta no es la venta de inmuebles. Como por ejemplo, de una pérdida extraordinaria se tiene el costo provocado por una catástrofe, cuyo importe fue superior al monto asegurado. Estas partidas extraordinarias deben llevarse a una cuenta especial y presentarlas dentro del capital contable. Después tenemos el remanente del ejercicio. El primer punto nos dice que las acciones de control para las operaciones relacionadas con esta cuenta aplican en las sociedades y asociaciones civiles. Después nos dice que la asamblea de socios o asociados, según sea el caso de una sociedad o asociación civil respectivamente, debe probar qué aplicación se dará al remanente de ingresos sobre gastos o el exceso de gastos sobre los ingresos. Después nos dice que el principal elemento de control en esta cuenta es la razonabilidad de las cifras consignadas en el estado de actividades. Hablando de los resultados de ejercicios anteriores, el primer punto nos dice que todo movimiento contable a esta cuenta, independientemente del traspaso regular de los resultados del ejercicio, debe ser autorizado por la Asamblea de Accionistas. El punto 2 nos dice que tales movimientos deben ser efectuados al amparo del acta de Asamblea de Accionistas correspondiente. El tercer punto nos dice que para evitar problemas de liquidez a la entidad hay que analizar cuidadosamente las disponibilidades de efectivo y demás aspectos relativos antes de proponer un pago de dividendos. El último punto nos dice que todo decreto de pago de dividendos debe efectuarse al amparo de una resolución tomada en la Asamblea de Accionistas. Y finalmente están los remanentes de ejercicios anteriores. El primer punto nos dice que las acciones de control para las operaciones relacionadas con esta cuenta aplican en las sociedades y asociaciones civiles. Después nos dice que todo movimiento contable a esta cuenta, independientemente del traspaso regular de los resultados de ejercicio, debe ser autorizado por la asamblea de socios o asociados, según sea el caso. El tercer punto nos dice que tales movimientos deben ser efectuados al amparo del acta de asamblea de socios o asociados correspondientemente. El cuarto punto nos dice que para evitar problemas de liquidez a la sociedad, hay que analizar cuidadosamente las disponibilidades de efectivo y demás aspectos relativos antes de proponer un pago de remanentes. Y por último, nos dice que todo decreto de pago de remanentes debe efectuarse al amparo de una resolución tomada en la asamblea de socios. Las cuentas de resultados deudoras está compuesta por costos de ventas, gastos generales de la administración, otros gastos, pérdidas en ventas de inmuebles, maquinaria y equipo, gastos financieros, descuentos concedidos por pronto pago y pérdida en cambios. Los costos de venta están conformados por 15 pasos. El paso número 1 nos dice que hay que implantar un sistema de inventarios perpetuos, ya que cuando el costo de ventas es determinado por comparaciones de inventarios, la entidad es altamente vulnerable a riesgos por acciones indebidas, como robos o malos manejos, en virtud de que se pierden o esconden dentro del gran universo de actividades operacionales involucradas en este procedimiento, que involucra, por ejemplo, un inventario físico al inicio y al término del ejercicio, compras de mercancías, ventas de las mismas, etc. Paso 2. Implantar un adecuado sistema de contabilidad de costos integrado a la contabilidad general. Paso 3. Cuando la determinación del costo de venta se hace de acuerdo al procedimiento de comparación de inventarios, recurrir a las acciones de control relativas a la toma física y evaluación de inventarios contemplados en las cuentas inventario de mercancías e inventarios de materias primas. Paso 4.
Debe haber consistencia en la aplicación de sistemas y procedimientos para la evaluación de los inventarios y la determinación del costo de ventas. Paso 5. Comparar individual y totalmente los porcentajes de costos y márgenes de utilidad por línea o por producto con su equivalente en ejercicios anteriores. Investigar las causas de cualquier diferencia significativa. Paso 6. Los comprobantes de costos y gastos, nóminas, facturas, recibos, notas, etc., deben cumplir con los requisitos de un orden administrativo y fiscal. Paso 7. El costo de ventas debe incluir todos aquellos costos atribuibles a las ventas del ejercicio. Paso 8. Esta cuenta solo debe recibir cargos que correspondan al costo de las mercancías o servicios vendidos, así como diferencias en inventarios cuando las políticas de la entidad así lo dispongan. Paso 9. Con relación a aquellos costos que provienen de que la depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo y amortización de cargos diferidos, los cargos a esta cuenta deben coincidir con los créditos efectuados a sus correspondientes cuentas complementarias de activo. Paso 10. De igual manera, los créditos efectuados a la cuenta gastos acumulados deben coincidir con los cargos aplicados a esta cuenta. Paso 11. Independientemente del aspecto fiscal susceptible de conciliación y para llegar a resultados de operación más razonables, vale la pena evaluar las posibilidades de cargar el costo de ventas, la depreciación real de la maquinaria y equipo, atendiendo a volúmenes de producción u otro tipo de criterios. En otras palabras, la recomendación consiste en no efectuar cargos por depreciación con base a una fría línea recta y aplicando las tasas autorizadas de deducción establecidas por las disposiciones fiscales en la materia. Paso 12. Costo de ventas. No debe recibir cargos por concepto de gastos capitalizables susceptibles de derrama en ejercicios futuros. Paso 13. En lo que respecta a las acciones de control aplicables al proceso general de nóminas e impuestos, entre otros, remitirse a lo expuesto en la cuenta de gastos generales y de administración. Paso 14. Abrir registros auxiliares por cada subcuenta de naturaleza específica y en su caso por las subcuentas que sean necesarias. Paso 15. La suma de los registros auxiliares de esta cuenta debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Gastos de venta cuenta con 11 pasos. El paso número 1 nos dice que debe vigilarse para efectos de control de gastos por área de responsabilidad que los cargos recibidos a esta cuenta sean consecuencia de actividades eminentemente de ventas. Paso 2. Cualquier tipo de gasto cargados a esta cuenta debe ser previamente autorizados de acuerdo con las políticas prescritas por la Administración. Paso 3. Comparar individual y totalmente los niveles de gastos del periodo con su equivalente en ejercicios anteriores. Investigar las causas de cualquier diferencia significativa. Paso 4. Los comprobantes de gastos, nóminas, facturas, recibos, notas, etc. deben cumplir con los requisitos de orden administrativo y fiscal. Paso 5. En lo que corresponde a los gastos de viaje y representación, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Los gastos deben incurrirse dentro de niveles bien establecidos por la entidad y debidamente autorizados por funcionarios responsables. Excluir el pago de conceptos que no sean estrictamente de viaje o de representación. Aquellos gastos de representación que no reúnan requisitos de deductibilidad fiscal u otro tipo de gastos que no estén amparados con documentación de soporte para los efectos fiscales, aunque sean procedentes para los fines de la entidad, deben de ser acumulados al sueldo de quien los erogó, para así hacerlos deducibles de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables. Paso 6. Los gastos deben corresponder al periodo en que sucedieron. Paso 7. Con respecto a aquellos gastos que provienen de depreciaciones de inmuebles, maquinaria y equipo y de amortizaciones de cargos diferidos, los cargos a esta cuenta deben coincidir con los créditos a sus correspondientes cuentas complementarias de activo. Paso 8. De igual manera, los créditos efectuados a la cuenta gastos acumulados deberán coincidir con los cargos aplicados a esta cuenta. Paso 9.
En lo que se refiere a las acciones de control aplicables al proceso general de nóminas e impuestos, entre otros, remitirse a lo expuesto en la cuenta de gastos generales y de administración. Paso 10. Abrir registros auxiliares por cada subcuenta de naturaleza específica y, en su caso, por las subcuentas que sean necesarias. Paso 11. La suma de los registros auxiliares de esta cuenta debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Los gastos generales de administración cuentan con 13 pasos. El paso número 1 nos dice que debe vigilarse los efectos de control de gastos por área de responsabilidad, que los cargos recibidos a esta cuenta sean consecuencias de actividades eminentemente administrativas. Paso 2. Cualquier tipo de gasto cargado a esta cuenta debe ser previamente autorizado de acuerdo con las políticas prescritas por la Administración. Paso 3. Comparar individual y totalmente los niveles de gastos del periodo con su equivalente en ejercicios anteriores e investigar las causas de cualquier diferencia significativa. Paso 4. Los comprobantes de gastos, nóminas, facturas, recibos, notas, etc. deben cumplir con los requisitos en orden administrativo y fiscal. Paso 5. Con respecto a nóminas y listas de raya. En este caso hay 4 incisos importantes a tomar en cuenta. Inciso A. El receptor de un sueldo o salario debe estar oficialmente contratado para trabajar con la entidad. Cumplir el contrato colectivo de trabajo en el caso de personal sindicalizado. Inciso B. Contar con evidencia de que el empleado trabajador efectivamente haya laborado. Inciso C. Los sueldos y compensaciones deben emanar de documentación debida y expresadamente autorizada. Por lo general, esta documentación debe ser resguardada por el Departamento de Personal de la entidad. Inciso D. Efectuar las deducciones que establece la legislación aplicable y las políticas internas de la entidad, incluyendo las cuotas sindicales. Paso 6. En lo que corresponde a los gastos de viaje y representación, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Se toman en cuenta 3 aspectos, comenzando con el inciso A. Los gastos deben incurrirse dentro de niveles bien establecidos por la entidad y debidamente autorizados por funcionarios responsables. Inciso B. Excluir el pago de conceptos que no sean estrictamente de viaje o de representación. Inciso C. Aquellos gastos de representación que no reúnan los requisitos de la deductibilidad fiscal u otro tipo de gastos que no estén amparados con documentación de soporte para efectos fiscales, aunque sean procedentes para los fines de la entidad, deben ser acumulados al sueldo de quien los erogó, para así hacerlos deducibles de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables. Paso 7. En lo que respecta a los gastos por conceptos de impuestos, derechos, aprovechamientos y otros gravámenes a que está sujeta la entidad, en este caso se toman 8 incisos importantes. Inciso A. No considerar en esta cuenta el impuesto sobre la renta, que por su importancia es objeto de tratamiento especial a través de un proceso específico. Inciso B. De igual manera, excluir las erogaciones por concepto de impuestos y derechos de importaciones de mercancías, materias primas, partes, piezas terminadas, mobiliario, equipo, etc., que por su naturaleza forman parte del costo de esas adquisiciones. Inciso C. Para evitar que la entidad infrinja los diversos ordenamientos legales, fiscales o impositivos, se debe contratar la asesoría fiscal necesaria que le permita cumplir con esas obligaciones. Inciso D. Es conveniente contar con un calendario de obligaciones fiscales. Inciso E. Verificar en cada entero su procedencia, soporte legal, documentación relativa, cálculos aritméticos, etc. Inciso F. Vigilar que el pago de estos gravámenes corresponda al periodo en que se materializó la obligación. Inciso G. Pagar oportunamente los gravámenes que esté sujeta a la entidad para evitar hacerse acreedora de multas, recargos, actualizaciones y otro tipo de sanciones. Inciso H. Es conveniente contar con archivos adecuados donde se resguarden y conserven en forma independiente cada tipo de gravamen debidamente clasificado. Paso 8. Los comprobantes de gastos deben cumplir con requisitos de orden administrativo y fiscal. Paso 9. Los gastos deben corresponder al periodo en que sucedieron.
Paso 10. Con respecto a aquellos gastos que provienen de depreciaciones de inmuebles, maquinaria y equipo y de amortizaciones de cargos diferidos, los cargos a esta cuenta deben coincidir con los créditos a sus correspondientes cuentas complementarias de activo. Paso 11. De igual manera, los créditos efectuados a la cuenta gastos acumulados deben coincidir con los cargos aplicados a esta cuenta. Paso 12. Abrir registros auxiliares por cada subcuenta de naturaleza específica y, en su caso, a las subcuentas que sean necesarias. Paso 13. La suma de los registros auxiliares de esta cuenta debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Otros gastos cuenta con 3 pasos. El paso número 1 es que esta cuenta solo recibirá cargos por gastos ajenos al giro de la entidad, como donativos o apoyos a causas sociales. Paso 2. La contabilización de estos gastos debe basarse en la uniformidad y la consistencia. Paso 3. Estos gastos, que por su naturaleza e importe sean relevantes, deberán ser autorizados por la alta administración de la entidad. Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y equipo. Cuenta con 7 pasos. De estos 7 pasos, 6 se repiten y son los mismos que la utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo. Lo único que cambia en este caso es el punto número 6. Este paso número 6 nos habla sobre una pérdida en la venta de inmuebles, maquinaria y equipo que se da cuando el precio de venta es inferior al precio original de adquisición, descontándole la depreciación acumulada. Gastos financieros cuenta con 6 pasos. El paso número 1 nos dice que los cargos a esta cuenta deben de tener un origen eminentemente financiero. Paso 2. Verificar en cada cargo su procedencia, documentación de soporte, cálculos aritméticos, etc. Paso 3. En los casos que así lo exponga la legislación fiscal en la materia, se deben realizar retenciones y enteros de impuestos causadas por los intereses pagados. Paso 4. Vigilar que estos gastos correspondan al periodo en que sucedieron. Cualquier gasto susceptible de diferimiento deberá ser objeto del tratamiento contable que corresponda. Paso 5. Pagar oportunamente las diversas obligaciones contraídas para evitar el pago de intereses moratorios. Paso 6. Los créditos por concepto de provisiones para cubrir el costo financiero que se registran en las cuentas de gastos acumulados deben coincidir con los cargos aplicados a esta cuenta. Los descuentos concebidos por pronto pago cuenta con 5 pasos. El paso número 1 nos dice que la entidad debe contar con sólidas políticas para el otorgamiento de descuentos por pronto pago. Paso 2. Al establecer las políticas por pronto pago, la entidad debe tomar en cuenta factores tales como necesidades de liquidez financiera, volúmenes de venta totales, volúmenes de venta a clientes específicos, situaciones de los productos de la entidad en el mercado, etc. Paso 3. Todo descuento concebido por pronto pago debe ser autorizado por funcionarios facultados para ello. Paso 4. No confundir un descuento por pronto pago con una rebaja o descuento sobre ventas. El primero es resultante de una decisión eminentemente financiera, el segundo es una decisión de tipo comercial. Paso 5. En los casos de que las necesidades operativas o de control así lo requieran, un descuento por pronto pago deberá estar amparado con una nota de crédito. La pérdida en cambios cuenta con 3 pasos. El paso número 1 nos dice que hay que evaluar la conveniencia de contraer pasivos en moneda extranjera con la opción de contratar créditos en moneda local, es decir, decidir qué es más económico en términos financieros. El paso 2 dice que hay que contar con una evidencia formal de las cotizaciones de la moneda extranjera en el momento de pago de un crédito de esta naturaleza o de preparación de estados financieros. Paso 3. Para efectos de un adecuado y oportuno reconocimiento de pérdidas cambiarias, es muy recomendable pegarse a los criterios de contabilización aplicables a las cuentas. Cuentas por cobrar a clientes dólares, cuentas complementarias dólares y proveedores dólares. Las cuentas de resultados acreedoras están compuestas por ventas, otros ingresos, recuperación de cuentas incobrables, utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo y productos financieros. Las ventas tienen 11 pasos a seguir. El número 1 es que los precios de venta de mercancías o servicios deben cobrarse al cliente con base en listas de precios vigentes y especificadamente autorizados.
El paso 2 es al establecer los precios de venta se deben considerar factores tales como la demanda de los consumidores, la situación de la competencia, el costo de la mercancía o servicio y la situación en general de la entidad, entre otros. Paso 3. Los presupuestos de venta siempre habrán de ser más realistas que optimistas. Paso 4. Desde el punto de vista de la mercadotecnia, procurar el cumplimiento de las fases que integran su ciclo. Dentro de este punto nos hablan sobre 5 incisos importantes. El inciso A nos habla sobre la determinación de la estrategia producto-mercado. Inciso B, planeación y desarrollo del producto. Inciso C, promoción de ventas y publicidad. Inciso D, distribución y ventas. Y por último el inciso E sobre el soporte a clientes y sus componentes. Paso 5. Si el tamaño de la entidad y el volumen de ventas lo aconseja, es conveniente crear un área de administración de ventas que maneje estadísticas, que cumplan la función de registros auxiliares, que incluirá, entre otras, las ventas, costo de ventas por artículo o línea de ventas, a fin de conocer el margen de utilidad bruta que genera cada artículo o línea de ventas. También las ventas por regiones, por temporada, por centro de ventas, por agente o mostrador, etc. Paso 6. Debe afianzarse al personal que interviene en la función de ventas. Paso 7. Las ventas deben incluir su correspondiente costo de ventas atribuible al periodo en que sucedieron. Paso 8. Toda venta debe originar un cargo a caja cuando es al contado y a cuentas por cobrar a clientes cuando es a crédito. Paso 9. Los créditos que reciba esta cuenta solo deben de ser por concepto de ventas de mercancías o servicios. Los cargos por rebajas o devoluciones sobre ventas, así como descuentos, deben ser manejados a través de cuentas específicas. Paso 10. De no contar la entidad con un área dedicada a la administración de ventas, abrir registros auxiliares por cada subcuenta de naturaleza específica y en su caso por las subcuentas que sean necesarias. Paso 11. La suma de los registros auxiliares de esta cuenta debe ser igual al saldo de la cuenta de mayor. Otros ingresos cuenta con 3 pasos. El paso número 1 es que esta cuenta solo recibirá créditos por ingresos ajenos al giro de la entidad, como rentas, dividendos o subsidios. El paso 2 es que la contabilización de otros ingresos debe basarse en la uniformidad y la consistencia. Paso 3. Los ingresos grabados, por ejemplo, rentas y dividendos, deben cumplir con la legislación que les sea aplicable. Recuperación de cuentas incobrables. Cuenta con 2 pasos. El paso número 1 es que se debe establecer un control en cuentas de orden sobre todas las cuentas que se hayan cancelado por incobrables. Y el paso número 2 que es revisar periódicamente ese control con objeto de mantener latente la posibilidad de una recuperación. Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo. Cuenta con 7 pasos. El paso número 1 nos dice que deben existir políticas especiales emanadas del Consejo de Administración para determinar los niveles de autoridad que están facultados para la venta de inmuebles, maquinaria o equipo propiedad de la entidad, cuando este no sea su giro. Habrá ocasiones en que una venta, en función de su importancia, deba ser autorizada por el Consejo de Administración. Paso 2. Comprobar que el bien activo objeto de venta ya no es de utilidad operativa para la entidad. Paso 3. La entidad debe expedir una factura por la venta de la maquinaria o equipo involucrado en la transacción. No se deberá entregar la factura original del bien de que se trate en virtud de que la entidad quedaría desprotegida fiscalmente si no cuenta con una evidencia documentada del activo que originó cargos a resultados vía depreciación. Paso 4. Con el propósito de evitar ventas a precios preferenciales con claro interés de beneficiar al comprador en detrimento de la entidad. Obtener una evidencia documentada del precio de mercado del bien activo objeto de la transacción. Paso 5. Observar las disposiciones fiscales aplicables en el caso de venta de maquinaria o equipo que fue objeto de una depreciación acelerada. Paso 6. Una utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo se da cuando el precio de venta es superior al precio original de adquisición, descontándole la depreciación acumulada. Paso 7. Cuidar que estas transacciones se contabilicen adecuadamente.
Productos financieros. Cuenta con 5 pasos. El paso número 1 dice que los créditos a esta cuenta deben tener un origen eminentemente financiero. Paso 2. Vigilar que se cobre de manera oportuna este tipo de ingresos a que tenga derecho la entidad. Por ejemplo, a clientes en documentos por cobrar, bonos, valores, inversiones, etc. Paso 3. Verificar en cada bono a esta cuenta su procedencia, documentación de soporte, cálculos aritméticos, etc. Paso 4. En los casos que así lo disponga la legislación fiscal en la materia, se deben acumular estos ingresos para el pago de impuestos al lugar. Paso 5. Cuidar que el registro de estos ingresos corresponda al periodo en que se generaron. Ahora bien, estamos en las cuentas complementarias de activo. Aquí están la estimación para cuentas incobrables, los documentos descontados, la estimación para obsolencia de inventarios, la depreciación acumulada de edificios, la depreciación acumulada de mobiliario y equipo de una oficina, la depreciación acumulada de mobiliario y equipo de trabajo, la depreciación acumulada de equipo de transporte y distribución, la amortización acumulada de gastos de organización, la amortización acumulada de patentes y la amortización acumulada de marcas de fábrica. El primer punto para la estimación para cuentas incobrables nos dice que la cancelación de cuentas incobrables solo debe efectuarse previa autorización de la alta administración o de la administración, según la importancia de las mismas, y después de haberse agotado todos los recursos para su recuperación. El segundo punto nos dice que se debe llevar un control, por ejemplo, en cuentas de orden, sobre las cuentas cargadas a esta reserva. El tercer punto nos dice que a efectos de deducir estas cuentas del impuesto sobre la renta, se debe cumplir con los requisitos fiscales contemplados en la legislación en la materia. Hablando de los documentos descontados, el primer punto nos dice que los documentos descontados es el nombre de la cuenta que se utiliza para el control y registro de las operaciones financieras de descuento de documentos denominadas factoraje financiero. El segundo punto nos dice que a fin de evitar que se lleven a descuento documentos apócrifos e inexistentes, hay que vigilar escrupulosamente que todo documento descontado esté registrado en documentos por cobrar. El tercer punto nos dice que hay que llevar un control a través de registros auxiliares que contengan el análisis de los documentos cedidos en descuento a una institución financiera. Tales registros deben incluir, entre otros conceptos, nombre del girador del documento, fecha de expedición, fecha de vencimiento, intereses aplicables, etc. El cuarto punto nos dice que se debe estar en contacto permanente con la institución financiera que aceptó los documentos en descuento para mantenerse informado sobre el estado que guarda la cobranza de tales documentos. La estimación por obsolencia de inventarios, el primer punto nos dice que la cancelación de inventarios obsoletos, en mal estado o inservibles, solo debe efectuarse previa autorización de la alta administración o de la administración según la importancia de los mismos y después de haberse agotado todos los recursos de un eventual aprovechamiento. Después nos dice que se debe llevar un control, por ejemplo, en cuentas de orden, sobre los inventarios cargados a esta reserva. El tercer punto nos dice que a efectos de deducir estos inventarios del impuesto sobre la renta, se debe cumplir con los requisitos fiscales contemplados en la legislación de la materia. Después, hablando de la depreciación acumulada de edificios, el primer punto nos dice que el procedimiento seguido por la entidad para calcular la depreciación de edificios debe ser consistente con el aplicado en ejercicios anteriores. Después hay que verificar parcial y anualmente la corrección de los cálculos para constituir esta reserva. El tercer punto nos dice que los cargos que reciba esta cuenta solo serán por concepto de cancelación de una depreciación acumulada por haberse vendido, dado de baja o demolido el activo correspondiente. El cuarto punto nos dice que los créditos aplicados a esta cuenta deben ser iguales a los cargos a resultados por concepto de provisión para depreciación de edificios. Y finalmente, el quinto punto nos dice que en los movimientos por concepto de baja o venta se debe cancelar completamente la depreciación acumulada del bien objeto de la transacción. Hablando de la depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina, el primer punto nos dice que el procedimiento seguido por la entidad para calcular la depreciación de mobiliario y equipo de oficina debe ser consistente con el aplicado en ejercicios anteriores. Después hay que verificar parcial y anualmente la corrección de los cálculos para constituir esta reserva. Después, los cargos que reciba esta cuenta solo serán por concepto de cancelación de una depreciación acumulada por haberse vendido o dado de baja el activo correspondiente. Después, los créditos aplicados a esta cuenta deben ser iguales a los cargos resultados por concepto de provisión para depreciación de mobiliario y equipo de oficina. Finalmente, en los movimientos por concepto de baja o venta, se debe cancelar completamente la depreciación acumulada del bien objeto de la transacción. Hablando de la depreciación acumulada de mobiliario y equipo de trabajo, el procedimiento seguido por la entidad para calcular la depreciación de mobiliario y equipo de trabajo debe ser consistente con el aplicado en ejercicios anteriores. De igual manera, se debe verificar parcial y anualmente la corrección de los cálculos para constituir esta reserva.
Después, los cargos que reciba esta cuenta solo serán por concepto de cancelación de una depreciación acumulada por haberse vendido o dado de baja el activo correspondiente. Después, los créditos aplicados a esta cuenta deben ser iguales a los cargos resultados por concepto de provisión para depreciación de mobiliario y equipo de trabajo. El último punto nos dice que en los movimientos por concepto de baja o venta se debe cancelar completamente la depreciación acumulada del bien objeto de la transacción. Después, hablando de la depreciación acumulada de equipo, transporte y distribución, nos dice que el procedimiento seguido por la entidad para calcular la depreciación del equipo, transporte y distribución debe ser consistente con lo aplicado en ejercicios anteriores. De igual manera, hay que verificar parcial y anualmente la corrección de los cálculos para constituir esta reserva. Los cálculos que reciba esta cuenta solo serán por concepto de cancelación de una depreciación acumulada por haberse vendido o dado de baja el activo correspondiente. Después, los créditos aplicados a esta cuenta deben ser iguales a los cargos resultados por conceptos de provisión para la depreciación de equipo, transporte y distribución. Después, en los movimientos por concepto de baja o renta, se debe cancelar completamente la depreciación acumulada del bien objeto de la transacción. Ahora bien, hablando de la amortización acumulada de gastos de organización, el primer punto nos dice que el procedimiento seguido por la entidad para calcular la amortización de gastos de organización debe ser consistente con el aplicado en ejercicios anteriores. De igual manera, se debe verificar parcial y anualmente la corrección de los cálculos para constituir esta reserva. Además, los cargos que reciba esta cuenta solo serán por concepto de cancelación de una amortización acumulada al decidirse dar de baja de los registros contables tanto el gasto como su amortización una vez que ésta se ha agotado. Después, los créditos aplicados a esta cuenta deben ser iguales a los cargos resultados por concepto de provisión para amortización de gastos de organización. Finalmente, cuando se realicen movimientos por concepto de baja, se debe cancelar completamente la amortización acumulada. Después, hablando acerca de la amortización acumulada de patentes, el primer punto nos dice que el procedimiento seguido por la entidad para calcular la amortización de patentes debe ser consistente con el aplicado en ejercicios anteriores. De igual manera, se debe verificar parcial y anualmente la corrección de los cálculos para constituir esta reserva. Después, los cargos que reciba esta cuenta solo serán por concepto de cancelación de una amortización acumulada al decidirse dar de baja de los registros contables tanto la patente como su amortización, una vez que ésta se ha agotado. Después, los créditos aplicados a esta cuenta deben ser iguales a los cargos resultados por concepto de provisión para amortización de patentes. Finalmente, cuando se realicen movimientos por concepto de baja, se deben cancelar completamente la amortización acumulada. Y finalmente está la amortización acumulada de marcas de fábrica. El primer punto nos dice que el procedimiento seguido por la entidad para calcular la amortización de marcas de fábrica debe ser consistente con el aplicado en ejercicios anteriores. Después se debe verificar parcial y anualmente la corrección de los cálculos para constituir esta reserva. Después nos dice que los cargos que reciba esta cuenta solo serán por concepto de cancelación de una amortización acumulada al decidirse dar de baja de los registros contables tanto de la marca de fábrica como su amortización, una vez que ésta se ha agotado. Después, los créditos aplicados a esta cuenta deben ser iguales a los cargos resultados por conceptos de provisión para amortización de marcas de fábrica. Y finalmente, cuando se realicen los movimientos por concepto de baja, se debe de cancelar completamente la amortización acumulada. Después tenemos las cuentas de resultados deudoras complementarias de ventas, que ahí se encuentran las devoluciones sobre ventas y descuentos o rebajas sobre ventas. Hablando de las devoluciones sobre ventas, el primer punto nos dice que la entidad debe contar con sólidas políticas para la aceptación de devoluciones sobre ventas. Después nos dice que toda devolución debe ser autorizada por el funcionario responsable y estar amparada con una nota de crédito. Posterior a ello, hay que recabar documentación que soporte una devolución y su correspondiente nota de crédito, como son factura original, si la devolución ampara una factura total, nota de entrada al almacén de mercancías, autorizaciones, memoranda interna, etc. Hablando de descuentos o rebajas sobre ventas, el primer punto nos dice que la entidad debe contar con sólidas políticas para la aceptación de descuentos o rebajas sobre ventas. Después nos dice que todo descuento o rebaja debe ser autorizado por el funcionario responsable. Finalmente, nos dice que hay que procurar conceder el descuento o rebaja directamente en la factura y en la medida de lo posible evitar otorgar estos beneficios vía nota de crédito ante el riesgo de que el cliente haga manejos indebidos de este documento.